Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de las próximas elecciones en España y la política del gobierno español hacia Cuba. Para hablar del tema me acompaña Elena Larrinaga. Ella es presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y de la Red Femenina de Cuba, presidenta también de la plataforma cívica de Frente. También me acompaña el economista Elías Amor, que ha estado con nosotros en otros programas. Muchísimas gracias. Y Junior García, cineasta, activista cubano, por todos conocidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Quiero empezar con una pregunta que va dirigida a todos. Voy a empezar con Junior, si les parece. Y es a la hora de votar en España. Bueno, en este caso, yo no sé si Junior, tú puedes votar, Elías y Elena, por la cantidad de años que llevan en España, imagino que sí, pero ¿qué anteponen o qué antepondrías tú? ¿La política nacional o la postura de España ante el castrismo, ante la dictadura? Es difícil, yo todavía no voto, pero la verdad es que estoy siguiendo con bastante atención toda la campaña. Ahora hace poco el cara a cara que tuvieron Feijóo y Sánchez. Bueno, por supuesto, yo todavía tengo el horario de Cuba en el teléfono, o sea, mi prioridad sigue siendo Cuba, aunque también somos una comunidad que está aquí en España, que no sabemos cuánto tiempo mi esposa y yo tendremos que permanecer en España, así que también, por supuesto, me interesa, ¿no? Cuáles son las políticas con respecto a los migrantes. Y también como artista me interesa cuál es el tema de la cultura. Es decir, todo eso lo tengo en cuenta cuando analizo, ¿no? Cuáles son las opciones que hay para las elecciones. Pero te digo, por ahora solo como observador, porque no voto. Elena, si nos puedes responder a esta pregunta también. Mi voto en clave nacional coincide, digamos, con lo que se espera de un país que no es el tuyo en relación a Cuba. O sea, va bastante unido el voto nacional con la posición de quienes están en ese partido, con lo que se puede aspirar, ¿no?, a pedirle a Cuba. Va bastante en consonancia. O sea, no he tenido mucha trifulca personal, ¿no?, en esa cuestión, porque de verdad que hubiera sido muy difícil. Si consideras que en clave nacional un partido es bueno, pero va a ser muy negativo para tu país, es una decisión muy difícil pero afortunadamente todavía no me he encontrado en ese dilema. Bueno, yo voy a usar un caso que conozco bien porque trabajé durante algunos años en esa entidad que se llama el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que está tan afectado por la gestión del señor Tesanos, ¿verdad? Pero es una institución prestigiosa que recoge el comportamiento de la opinión pública española desde los años 60 hasta aquí. Es un instrumento muy interesante, las encuestas que publican, quitándole evidentemente las manipulaciones de cocina, pero tienen luego muchos estudios interesantes. Y bien, para no aburrir mucho a la audiencia, si ustedes cogen las encuestas del CIS relacionadas con procesos electorales, en este país el 87% de los españoles vota lo que ya tiene decidido antes de que empiece la campaña. La práctica totalidad de los españoles. Y las campañas electorales lo que vienen es afectar a un pequeñito porcentaje de indecisos, que normalmente no llegan ni a un 10%. Y este es el comportamiento electoral que se refleja de manera sistemática. Luego, cuando a los españoles les preguntan cuál es el tema que más les preocupa a ustedes a la hora de decidir el voto, yo creo que Cuba no entra ni siquiera en las 500 primeras preocupaciones. Y lo digo con dolor, porque yo llevo viviendo en España 52 años, pero el paro, la situación económica, la calidad de vida, la vivienda, las personas mayores, la educación, los niños, la sanidad, son los problemas que salen siempre en la escala, y las cuestiones internacionales de España preocupan muy poco aquí. La realidad es que los partidos, cuando tú analizas los programas de los partidos, te das cuenta que lo que dedican a los temas internacionales no llega ni a la cuarta parte del programa, en ocasiones ni al 10%. En ocasiones no dedican nada. ¿Por qué? Porque son temas que no interesan. Y nosotros los cubanos nos vemos en el centro del universo siempre, y en las campañas electorales españolas el tema Cuba no suele salir. Y si sale, es alentado por determinados sectores que lo que quieren es, evidentemente, sacar provecho de ello. Quiero continuar con usted, Elías, históricamente, más allá del plano retórico y salvando ejemplos puntuales, ha habido poca diferencia entre las políticas hacia Cuba de parte del PP y de parte del Partido Socialista, ¿no?, del PSOE. ¿Creen que esta vez, según las previsiones, los datos que tenemos,
¿Va a haber algún cambio? ¿Sí va a depender del partido que salga la política? ¿Va a haber cambios fuertes en dependencia de quién tome el poder? Si cogemos los programas electorales del Partido Popular y del PSOE, que son los dos partidos que pueden gobernar España, realmente, uno con una banda, otro con otra banda, pero está la cosa así ya, ¿no? Pues la verdad es que te encuentras que en el aspecto de política internacional las diferencias que existen son muy pequeñas. Hay un apartado, incluso en cada programa, yo no voy a contar aquí hoy los programas porque no viene a cuento, pero hay un apartado en cada uno de los dos programas que habla de Iberoamérica. Es decir, en el Partido Popular hay un punto que se llama Objetivo Iberoamérica, una prioridad o una prioridad renovada. En el programa del PSOE también se emplea el mismo término, Iberoamérica, y hay una sección específica para eso. Luego desgranan una serie de medidas, a mí me gustan más unas que otras, hay algunas que son más practicables que otras, pero en definitiva se sorprenderían nuestros oyentes de ver la enorme proximidad que tienen los dos grandes partidos españoles hacia los temas de política internacional. Y vuelvo al punto, es la política internacional la que menos le interesa a los electores. Es una política de trámite, que se aparece ahí pues un poco porque en los partidos hay gente que trabaja en el mundo diplomático y que lógicamente quieren ver ahí también su ámbito de actuación. Pero no le demos tanta relevancia a esas cuestiones porque hay, digamos que los dos grandes de España, los dos grandes partidos, tienen una enorme coincidencia. Hablan de Europa, hablan de los diferentes continentes, con una similitud extraordinaria que nos ayuda mucho a entender, por ejemplo, la proximidad que hay entre republicanos y demócratas en Estados Unidos en temas de política exterior, lo cual no es malo, ¿eh? Es muy bueno que España tenga una política bipartidista. Luego ya si coges los extremos, la cosa cambia. Sí, bueno, yo iba a sacar el tema. Elena Junior, por ejemplo, nos pueden hablar de esto, porque yo sí he notado, ¿no?, que partidos políticos de extrema derecha, como por ejemplo el caso de Vox, ¿no?, es el que aparentemente más interés muestra en la causa cubana y en la lucha contra el régimen. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto en el desarrollo de organizaciones cubanas en España, progresistas? Cada vez somos más los cubanos que estamos intentando hacer algo por un cambio en la isla, por presionar y lograr cambios en España, presionando al gobierno español. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto, Elena? Mira, yo creo que para tener influencia sobre cualquier gobierno democrático, no te voy a hablar más que de España, tú tienes que proponer cosas razonables, cosas que puedan ser asumibles por las partes, ya sean ellos o nosotros. Yo creo, sinceramente, que los extremos contaminan la política, ¿no? Yo creo que no son buenos y así no debe de ser. Sí pienso que históricamente el Partido Popular sí ha tenido una posición un poquito más hacia adelante a favor, digamos, de los derechos de los cubanos que el Partido Socialista, por lo menos así lo ha expresado, ¿no? Estoy pensando en la posición común de José María Aznar, que marcó una época en Europa, y bueno, y estoy pensando en la resolución que ha salido hoy en el Parlamento Europeo, ¿no?, votada y aprobada por más de 300 votos. ¿Que no ha servido para mucho? Pues no, porque tenemos enfrente a un gobierno muy correoso, ¿no?, muy correoso, y que hay muchos socialistas que también estarían en esta posición, también, pero ya se sabe que muchas veces los partidos obligan, ¿no?, y las alianzas políticas obligan a marcar una determinada postura o no. Con esto quiero decir que es verdad que el Partido Popular y el Grupo Popular Europeo, en este caso, ha sido mucho más activo y, de hecho, hoy se ha demostrado que el Partido Socialista. Pero hay que tener en cuenta también que yo conozco también a muchos miembros del Partido Socialista y de los socialistas, demócratas socialistas del Parlamento Europeo, que estarían de acuerdo con nosotros, pero no pueden, porque la política tiene muchos asideros y muchas rémoras, ¿no?, que no te dejan muchas veces ser lo que tú eres ni decir lo que quieres, ¿no? Pero sí creo que ha habido una diferencia sustancial. Probablemente también en muchos casos habrá sido por conveniencias internas también, porque también en España el tema de Cuba se ha tratado mucho en clave interna, que nosotros siempre hemos procurado sacarlo de ahí porque no se avanza nada. Pero realmente ahora en la presentación de los programas Pedro Sánchez no ha dicho nada y Feijóo sí ha dicho. Que luego cumpla o no cumpla, eso ya será la cuestión de ya veremos a ver, pero en la realidad
La realidad es esa, ¿no? Por eso yo cuando alguien habla de Cuba y habla de los derechos humanos en Cuba, siempre doy las gracias. No me importa quién sea, siempre doy las gracias. Junior, adelante, la misma idea. Yo he sufrido 2 scratches en España desde que llegué y ha sido por parte de los extremos. Izquierda Unida me hizo un scratch en la Complutense donde me llamaban fuera la mafia de Miami y yo decía, pero si yo nunca en mi vida ni siquiera he visitado Miami. Es decir, estaba un poco desinformado estos militantes de la extrema izquierda. Y por otra parte, frente a la embajada cubana también sufrimos otro scratch por parte de algunos cubanos que militan en Vox, más a la derecha. Pero yo creo que la comunidad cubana es plural, es diversa. O sea, es un disparate pensar que la comunidad va a estar alineada con un solo partido. Yo conozco muchísimos cubanos, por ejemplo, que tienen simpatías por Más Madrid, otros que tienen simpatías por el PSOE, una mayoría bastante amplia que tiene simpatías por el PP. Es decir, yo creo que como comunidad lo que sí tenemos es que ser capaces de poder influir para que el tema Cuba no deje de ser un asunto de periferia o un asunto que se ignore, sino que sea un asunto que esté en la agenda de cada uno de los partidos. En la medida en que como comunidad seamos capaces de ser transversales y de poder tener acceso, digamos, a todos estos partidos democráticos y que el tema Cuba les interese, no solo relacionado con el tema Cuba geográficamente, políticamente, sino con los cubanos, con la comunidad cubana que vive, que reside en España. Es decir, yo creo que eso es vital. Somos una comunidad no tan numerosa como otras, pero lo que sí creo que ha sido bueno en los últimos tiempos ha sido una cercanía cada vez mayor con comunidades como la de Venezuela o como la de Nicaragua, que hemos sido capaces de unirnos y de hablar como bloque. Entonces, cuando somos un bloque más amplio, eso sí comienza a ser más importante para los distintos partidos y muestran más interés. Es decir, yo sí creo que tiene que haber cubanos que sean capaces de acercarse al PSOE o de acercarse a Más Madrid o de acercarse al PP, a Vox, a todos los partidos que juegan en el juego político español y lograr que el tema Cuba les interese y que la comunidad cubana sea importante para ellos. Elías, quería preguntarle si cree que la situación extrema que ahora vive Cuba, ¿no?, con el tema de las violaciones de los derechos humanos sistemática ya, va a jugar un rol en la política española o esta política va a seguirse manejando como contrabalance a la de Estados Unidos. Es difícil de anticipar qué puede ocurrir. Lo que ha ocurrido, como ha dicho Elena hoy, la reacción del régimen comunista con respecto a la declaración que todavía no se ha producido el Parlamento Europeo, veremos a ver qué repercusiones tiene. Pero, insisto, la agenda Cuba es una agenda que tiene unas características muy concretas. Por ejemplo, los programas electorales del PP y del PSOE, que son, insisto, los dos grandes partidos, tienen un apartado especialmente dedicado a los españoles en el exterior. Y me gustaría aquí recordar que Cuba es el país quinto en el número de españoles residentes en el exterior, del orden de 156.000 españoles, que son la mayoría nietos de la ley del abuelo. Bueno, pues para esto sí que hay medidas en los programas que son muy interesantes y que yo recomiendo leer, tanto del PP como del PSOE. ¿Por qué? Pues porque esos son los temas que realmente interesan en unas elecciones como estas que se van a celebrar el 23 de julio. Son elecciones en clave española, en clave de los españoles, tanto los que estamos aquí como los que están fuera de las fronteras españolas. Ojalá el régimen comunista de Cuba entendiera eso, pero no lo entienden, evidentemente. Para ellos solo hay unos cubanos y el resto no lo somos. Pero España es muy grande, España es una gran nación y estas elecciones, insisto, los temas cubanos, sí, puede haber algún planteamiento, alguna proclama. Yo espero que en el acto del 18 de julio del mitin de migración aquí en Valencia se haga referencia clarísima a la situación de Cuba, de presos políticos y de la falta de derechos humanos, pero no es un issue, como dicen los americanos, clave en una campaña electoral. Y por eso, bueno, pues estoy de acuerdo con que los partidos atraen a los cubanos. Aquí en la Comunidad Valenciana, donde vivo yo, hemos visto ya cubanos en el PSOE, pero también los hemos visto en Compromís, que Compromís es un partido de izquierdas, que va en la coalición de Sumar, ya tiene cubanos. Esos cubanos no defienden Cuba, están trabajando para los intereses de los valencianos que viven con ellos aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, las elecciones en España son las elecciones democráticas en las que más cubanos pueden votar. ¿Esto qué significa? O sea, ¿no debería la sociedad civil cubana
y el activismo político tratar de influir en esta masa de votantes para encauzar las políticas de Madrid hacia La Habana, Elías? En los programas electorales de los partidos, concretamente el programa electoral del Partido Popular, en el punto mejora del servicio a los españoles en el exterior, dice que los descendientes de españoles mantendrán el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizando una ley de acceso a la nacionalidad de los nietos, pero reformada. Para atender esta demanda también se hace necesario el refuerzo de los consulados, bla, bla, bla. El programa electoral del PSOE dice exactamente lo mismo. España tiene un interés importante en sus descendientes en América Latina porque es un potencial extraordinario para corregir las graves tendencias demográficas de España, que es un país que envejece y que disminuye sus recursos humanos. Traer a gente de América Latina con la nacionalidad española y ponerlos a trabajar desde el primer día sin permiso de trabajo, ni burocracia, ni tonterías, yo creo que es un gran regalo que sus antepasados han hecho a esos españoles nuevos. Y por tanto voy a estar siempre defendiendo la ley de abuelos y defendiendo el derecho a la nacionalidad española de los descendientes de españoles en América. Porque esto es fundamental y veo que aparecen los dos programas de los dos grandes partidos. Ese sí que es un tema que sale ahí. No se hace referencia específica a Cuba, pero en las estadísticas del censo español de residentes en el exterior, Cuba es el quinto país. Tenemos los mismos residentes españoles que Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea. Luego, por tanto, ¿cómo no vamos a hacer eso? ¿Cómo no le vamos a prestar atención a eso? Creo que es fundamental. Los 150.000 cubanos que pueden votar son un activo, pero no son un activo solamente en la distancia, sino que serían un activo grande en la cercanía también. Sí, sí. Porque serían personas educadas, buenos trabajadores, se integrarían bien, te quiero decir, es un activo para el país también, ¿no? Desde el punto de vista español me refiero, ¿no? No solamente porque puedas tener acceso a una doble nacionalidad que te abrirá muchas puertas, por ejemplo, en el espacio Schengen, sin ir más lejos, te abre todo, ¿no? Pero independientemente para eso también es un activo para España como país. Lo de activar y movilizar, yo creo que es un poco lo que decía antes Junior, que la sociedad cubana es transversal, ¿no? Yo creo que lo importante es que voten, porque yo creo que nosotros no debemos a personas que viven en un país donde no se puede votar, donde todo es una imposición, ir a decirles ustedes tienen que votar, es mejor que voten a este o a este. Yo no creo en eso. Yo creo que uno tiene que poner los programas encima de la mesa, la gente tiene que pensar, que recapacitar y decidir, porque así es como progresa un país. De otra manera, no, aunque a lo mejor tú piensas que se están equivocando con el voto, puedes decir, oye, se equivocan, pero la gente tiene derecho a equivocarse, solamente equivocándote o aprendiendo es como avanzas, ¿no? Y yo creo que esa especie de cuestión de intervenir, de convencer, a mí eso no me gusta. Yo creo que tú tienes que argumentar y dejar las cosas ahí y luego que cada persona haga lo que le parezca. Y que una sociedad como la cubana que vive en esa situación sea plural es importantísimo, porque denota unas ciertas características individuales que son muy importantes para el futuro de Cuba. Junior, o sea, desde el activismo, ¿qué se está haciendo? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué se puede hacer un poco para guiar a esta política española y darle los datos necesarios para que actúen referente a lo que sucede en Cuba? Bueno, se está haciendo bastante. No todo se puede publicar en Facebook ni en las redes sociales. José Martí tenía una frase que a mí me encanta, que es: en política lo real es lo que no se ve. Es decir, hay muchísimos encuentros con políticos, con tanques pensantes, con personas que tienen influencia, digamos, en el gobierno español de los diferentes partidos. Es decir, porque hay que hablar con todos. Y se está haciendo bastante. Se está haciendo sobre todo bastante en tratar de deconstruir una falsa narrativa, algo a lo que yo le llamo el síndrome de la rana de Sopo, que es creer que te puedes montar el alacrán en la espalda y que no te va a picar. Y de pronto cuando estás en el medio del río, el alacrán te clava su aguijón. Es decir, no pueden creer ingenuamente que la dictadura cubana simplemente va a cambiar cuando introduzca McDonald's o cuando haya más empresas privadas. Algunos incluso pueden poner el ejemplo de China o Vietnam y decir Cuba no es China, no es Vietnam, pero bueno, ahí están los casos de América Latina. Ahí está, por ejemplo, Nicaragua o está Venezuela, donde hay una economía más abierta que en Cuba, con un mercado más libre que el cubano, y sin embargo eso no garantiza que haya democracia. Es decir, hay que tratar de deconstruir falsas narrativas, de que no sufran el síndrome de la rana de Sopo y de que entiendan que se trata de una dictadura que se ha preparado durante 6 décadas para sobrevivir ante cualquier circunstancia.
O sea, no se pueden tener ingenuidades a la hora de medir los riesgos de la dictadura y entender que no solo es un problema que afecta a los cubanos. Se sabe de la influencia de Cuba en América Latina. Se sabe cómo trabaja incluso Cuba a veces como testaferro de China o de Rusia. Ahora mismo incluso con la cumbre que viene pronto, con la reunión entre la CELAC y la Unión Europea, en esta declaración que ha sacado Cuba, parece que están amenazando con que ellos pueden influir o alertar en América Latina que no es conveniente un acercamiento con Europa. Y pueden influir en que América Latina quizás crea que el mejor acercamiento es con Rusia o con China. Es decir, hay que entender el papel estratégico que juega la dictadura y que no solo afecta a los millones de cubanos que viven todavía dentro del territorio, afecta a una región, afecta a la geopolítica en sentido general. Entonces los políticos europeos tienen que entenderlo y se está haciendo mucho tratando de tener conversaciones, de tener encuentros donde esa narrativa, esa falsa narrativa se deconstruya, aunque no todo se pueda publicar en Facebook. Mañana mismo voy para allá, voy para Bruselas, en este digamos, entorno del que está hablando Junior, ¿no? A hablar, iré a ver el despacho de Borrell, iré a ver a la conferencia de obispos, iré a hablar con mucha gente sobre esta cuestión, Yo creo que hay que entender, hay una palabra que han puesto en la resolución que es la de proporcionalidad. Tú no puedes, Europa, pensar que vas a conquistar y vas a convencer a un gobierno como el cubano, como dice Junior, que lleva 65 años preparándose, yo no sé cuántos son, se me ha olvidado, preparándose para una especie de cuestión. Y que lo que está pasando ahora no solamente influye en América Latina, sino que estamos en una situación geopolítica muy complicada. Y yo creo que nuestra misión es explicarle a los europeos, oiga, que esto no es lo que ustedes creen y que esto no se queda así, que esto nos va a afectar a todos y a ustedes también, ¿no? Tienen que entender la auténtica naturaleza del régimen, ¿no? Porque Europa es verdad, y Elías lo sabe, que también lleva aquí en España mucho tiempo como yo, que se veía a la Revolución Cubana con un cierto romanticismo, como una cosa, bueno, pues no sé, casi como, no sé, como teatral, vaya, ¿no? Como una cosa muy... Y ha costado mucho. Y sigue costando todavía en muchos ámbitos hacer entender esta cuestión, ¿no? Que es mucho más delicado, no voy a decir peligroso, porque la palabra peligrosa no me gusta, porque tiene un matiz como negativo, pero es mucho más delicada la situación de lo que mucha gente se piensa. Y el gobierno cubano, como decía Junior, está mucho más preparado y es mucho más correoso de lo que la gente piensa. No hay más que ver las declaraciones que han hecho ahora con lo del submarino y lo del el barco de la flota del Báltico. Que te quiero decir, ellos manejan todo y si no estás muy al tanto, te enredan. Y que yo que con todos los defectos que tiene el continente europeo, creo que la mesura, la medida, la concordia, el entendimiento, aunque hay muchas cosas que no funcionan bien, son un modelo para seguir, ¿no? Yo creo que ese es el camino, donde hay 300, 400 personas que están sentadas en un parlamento que son hijos de personas que se estaban matando y están ahí sentados, ¿no? Eso es para mi gusto, yo siempre cuando voy allí veo esa imagen y digo, este es el camino, ¿no? Con nuestras peculiaridades, claro, pero yo creo que es un modelo a seguir y a trabajar. Y luego que tú le puedes pedir a los demás lo que les puedes pedir, ¿no? Nosotros, como decían antes ellos, no somos el centro del mundo, somos un país chiquito en un mundo muy grande donde pasan muchas cosas, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de hasta dónde nos pueden dar, cómo podemos pedir, qué debemos pedir y ser muchas veces un poquito más flexibles con las personas que no nos responden exactamente como nosotros queremos, ¿no? Y un mensaje a la comunidad cubana que vive en España, es decir, disfrutemos la oportunidad de poder participar, algo que en Cuba nos es negado. Es decir, disfrutemos la democracia, disfrutemos ser diversos, la libertad de pensar distinto y de poder manifestar nuestras diferencias en libertad, sin temor a que nos vayan a rodear la casa, a que nos pongan una patrulla por una opinión o a que nos lleven a la cárcel por no pensar como quien está en el poder. O sea, disfrutemos esa diversidad, participemos y cuando vayan a votar pensemos como comunidad también. Es decir, todavía hay muchos cubanos que no están regularizados, que no tienen sus papeles, que necesitan hacerlo lo más pronto posible para poder trabajar, para poder mantenerse. Es decir, también pensemos como comunidad. O sea, pensemos, por supuesto, también los que ya llevan más tiempo en España, como gente que vive en este país, qué es lo mejor para sí mismo, sin olvidar de dónde venimos, sin olvidar lo que somos. Pero bueno, el mensaje final para mí, para la comunidad cubana sería ese: disfrutar una oportunidad
que en Cuba no tenemos. Muchísimas gracias. Ahora sí, me gustó mucho lo de disfrutemos la democracia, también que todo no es en blanco y negro, y por supuesto habrá que saber cómo pedirle a los partidos de España que Cuba no es el centro del mundo, pero siempre estamos ahí pues haciendo nuestros pequeños activismos, nuestras cosas para que se nos escuche y que se tomen las medidas más correctas para nuestro país. Muchísimas gracias de nuevo, estaremos pendientes el próximo 23 de julio y nos mantenemos en contacto.